escribí a él para hacerle saber que no podía venir, y hoy me ha tocado predicarles en este lugar. Así que, aclarado el punto, vamos a ir a nuestro sermón. Hace algunos años, un ex compañero de trabajo, más o menos unos 4 años atrás, un ex compañero de trabajo renunció porque le llegó la oportunidad de ir a pastorear a Estados Unidos, una iglesia. Y entonces renuncia, y cuando él va a la embajada de los Estados Unidos a pedir su visa, se la negaron. Entonces ya no se fue a pastorear, ni tampoco podía regresar a trabajar, porque hasta allá le hemos hecho una despedida, ¿verdad? Entonces quedó en el limbo. Pasaron los días y de repente una compañera preguntó en el grupo, y como él ya no estaba en el grupo de WhatsApp, sino que ya lo habían sacado porque ya no era empleado, la compañera preguntó: ¿alguien tiene el número del compañero? Entonces yo le escribí a él y le dije: tal compañera está preguntando por tu número, ¿se lo puedo dar? Y él me dice: sí, dáselo. Pasaron los días y después él me llama y me dice: te quiero comentar por qué la compañera estaba pidiendo mi número. Y es que la compañera le hizo saber de que ella con su iglesia estaba orando por él. Lo curioso es que esa compañera es de Brasil. Entonces él me dice: es sorprendente que allá en Brasil ni la gente ni me conoce, pero están orando por mí. ¿Y por qué nos solemos sorprender por eso? Porque no estamos acostumbrados a orar por los cristianos que no conocemos. No estamos, digamos que con suerte oramos por los que conocemos, pero no oramos por los cristianos desconocidos. Siendo bien intencionados, oramos por los de nuestra iglesia, pero no por aquellos que no conocemos. Sin embargo, esta práctica de orar por los creyentes que no se conocen era muy común para Pablo. Para Pablo era algo normal. Por ejemplo, en su carta a los Romanos vemos que Pablo dice en el capítulo 1, versículo 8, dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo respecto de todos vosotros. Y Pablo no conocía a los romanos. En el siguiente versículo dice: sin cesar hago mención de vosotros en mis oraciones. Y esa misma práctica que muestra en la carta a los romanos, también la muestra en la carta a los colosenses. En Colosenses 1:3, Pablo ora agradeciendo por los cristianos de Colosas, que tampoco los conocía. Entonces, aunque no los conocía, Pablo se alegraba de que estas personas habían puesto su fe en Jesucristo. Y precisamente eso es lo que quiero que estudiemos en esta mañana. Hoy vamos a estudiar en Colosenses 1, del 1 al 8, 4 razones por las que debemos agradecer a Dios y que debemos incluir en nuestras oraciones y así honrarlo. 4 razones por las que debemos agradecer a Dios y que debemos incluir en nuestras oraciones y así honrarlo. Número 1, agradecer por las personas que creen en el Evangelio. Eso lo vamos a ver en Colosenses 1, del 3 al 4. Luego, agradecer por la esperanza que ofrece el Evangelio. Colosenses 1:5. Agradecer porque el Evangelio está siendo predicado alrededor del mundo. Versículo 6. Y la cuarta es agradecer por el ministerio de hermanos fieles. Versículos 7 y 8. Así que les invito, hermanos, a que busquen en sus Biblias Colosenses 1. Vamos a leer versículos del 1 al 8. Dice la palabra del Señor: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo Jesús que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también os ha declarado vuestro amor
en el Espíritu. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias Padre porque nos has permitido reunirnos en este lugar. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Gracias porque nos permites adorarte como un solo cuerpo. Gracias porque nos has permitido elevar esos cánticos delante de ti, Señor, con el propósito de exaltarte. Gracias por la esperanza que Cristo nos ofrece. Gracias, Señor, porque esa esperanza no solamente es la libertad o el habernos librado de la ira de Dios, sino que es una esperanza guardada en los cielos, guardada, Señor, en un lugar santo. Gracias, bendito Dios, por esta oportunidad que nos das de meditar en tu palabra, y te suplico, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe a cada uno de nosotros, que nos ilumine, nos permita tener entendimiento tanto para explicar tu palabra como para comprenderla, y que todos, Señor, seamos edificados para honrarte a ti. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, antes de entrar a ver el pasaje en sí, seguramente ustedes recuerdan la estructura que tiene una carta, porque en otras oportunidades lo hemos estudiado. Recordarán que una carta tiene una introducción, tiene un cuerpo y tiene una despedida. Aquí en Colosenses 1 vamos a encontrar en los versículos 1 y 2, vamos a encontrar la introducción. A partir del versículo 3 del capítulo 1 hasta el 4:6 vamos a encontrar el cuerpo de la carta, y del capítulo 4, del 7, versículo 7 al versículo 18 encontramos la despedida de la carta. En la introducción tenemos tres elementos: el remitente de la carta, el destinatario o los destinatarios de la carta, y también tenemos un saludo. Dentro de los remitentes vemos que Pablo se incluye a él, pero también incluye a Timoteo, ¿verdad? Que dice Pablo, apóstol de Jesucristo, y el hermano Timoteo. Entonces, digamos que aunque Pablo es el autor de la carta, él ha decidido incluir a Timoteo ahí, porque era un discípulo a quien él amaba mucho, era alguien que él había encargado a la iglesia de Éfeso, y él lo incluye como parte de los remitentes. Luego tenemos los destinatarios, y vean que ahí dice que son los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Esta iglesia de Colosas es una iglesia que estaba situada en un valle que se llama el Valle de Lico, que es la actual Turquía, y estaba rodeada, aunque era una ciudad pequeña, pero también tenía dos ciudades importantes cercanas. Una era Laodicea, que Pablo la menciona más adelante, y también Hierápolis. Entonces, estas tres iglesias conformaban lo que es los creyentes del Valle de Lico. Y luego vemos que Pablo menciona un saludo, o hace un saludo, y dentro de este saludo lo que hay es un fuerte anhelo de bienestar por esos destinatarios. En este caso, Pablo desea que la gracia y la paz de nuestro Padre, dice, y del Señor Jesucristo sea con ellos. Entonces Pablo presenta a Dios, al Padre, como la fuente de la gracia y de la verdad y de la paz, pero también en esta carta el hecho de que Pablo diga nuestro Padre tiene mucha importancia. ¿Por qué es importante? Vean por favor conmigo. Bueno, quizá en primer lugar es importante porque nos ayuda a entender que Dios es uno, pero que está en tres personas. Nuestra mente hace un poquito de cortocircuito cuando hablamos eso, ¿verdad? Pero nos ayuda a ver que no es cierto, como algunos dicen, que Dios es uno y que a veces se manifiesta como Padre, a veces se manifiesta como Hijo y a veces se manifiesta como Espíritu Santo. Eso no es así. Vean que Pablo dice Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eso nos da la idea de que hay dos personas, aunque sea un solo Dios. Pero también es importante porque el Padre ha hecho varias cosas por nosotros. Vean por favor conmigo Colosenses 1, versículo 12.
dice con gozo, dando gracias al Padre, y vean qué es lo que el Padre hizo. Nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Luego en el versículo 13 también dice que el Padre nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora vean en el versículo 19, dice que al Padre le agradó que en Cristo habitase toda la plenitud. Si se van a Colosenses 3:1, van a ver que dice que si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de ¿quién? De Dios. Y ya en el versículo 1 dice que Dios es ¿quién? Nuestro Padre. Entonces Cristo está sentado a la diestra o a la derecha del Padre. Luego en el versículo 3, ahí mismo Colosenses 3:3 dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, o con Cristo en el Padre, también lo podemos entender. Entonces, todo lo que el Padre ha hecho, lo ha hecho a través de Cristo. Y es importante en esta carta porque, como ya mencioné, Pablo no conocía a los cristianos de Colosas. Sin embargo, les escribe una carta. Sin embargo, se toma el tiempo de escribir una carta mientras estaba preso. Esta carta de Colosenses, junto a la carta de Efesios, Filipenses y Filemón, se conocen como las cartas de la prisión o las cartas de la cautividad. Y entonces, ¿para qué escribir una carta? Porque Pablo se iba a molestar en escribir una carta cuando ni siquiera conocía a los creyentes de Colosas. ¿Por qué escribir una carta para unos desconocidos? Bueno, debido a que esta iglesia y las iglesias del Valle del Ico estaban siendo amenazadas por algo que los teólogos llaman la herejía colosense. Y para que tengan una idea, lo vamos a ir viendo más adelante, bueno, cuando estudiemos esta carta. Esta herejía era una especie de combinación de diferentes herejías. Por ejemplo, contenía judaísmo, contenía gnosticismo, contenía ascetismo y contenía misticismo. Y esta herejía amenazaba a los cristianos de Colosas, quienes probablemente escucharon el Evangelio por medio de Epafras. Y por eso es que Pablo, viene Epafras, habla con Pablo y le dice: la iglesia está siendo amenazada por estas herejías. Y Pablo, al saber esto, él quiere contrarrestar la herejía que estaba circulando en esos días. ¿Por qué? Porque esta herejía podría envenenar a los cristianos de Colosas y de las ciudades cercanas. Entonces Pablo quiere contrarrestar la falsa enseñanza. ¿Y cómo lo hace? Diciendo que Cristo es preeminente, es decir, Cristo tiene el primer lugar en todo, pero también que Cristo es suficiente. Entonces el antídoto para la herejía, ¿qué es? Cristo mismo, la suficiencia de Cristo. Entonces, tratando de darle su contexto así bien breve, por eso es que Pablo les escribe la carta, porque Pablo estaba preocupado, aunque no los conocía, pero estaba viendo la amenaza que llegaban de ellos, y él se toma el tiempo de escribir esta carta y de contrarrestar la herejía. Ahora, si nos vamos al versículo 3, hermanos, de Colosenses 1, yo sé que nosotros en algún momento todos hemos dado gracias a Dios por alguna cosa. Le hemos dado gracias al Señor por la salud, por el empleo, por la comida, por nuestra familia, etcétera, ¿no es cierto? Todos en algún momento damos gracias por algo, y eso no es malo. O sea, está bien tener un corazón agradecido, tener una actitud de agradecimiento. Sin embargo, Pablo aquí muestra gratitud por cosas que nosotros no solemos agradecer. Vean lo primero, hermanos. Dice versículo 3: siempre orando por vosotros. Luego dice: damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Pablo muestra gratitud porque la gente de Colosas estaba creyendo en el Evangelio. Entonces, el primer agradecimiento de Pablo es que agradece porque las personas creen en el Evangelio. ¿Cómo lo hace? Bueno, lo hace mientras ora. Pero ¿cómo es la oración de Pablo? Noten ahí, hermanos, que el versículo 3 contiene un adverbio de tiempo. ¿Cuándo ora Pablo? De acuerdo a ese versículo. Siempre.
Siempre. Y luego, por si no nos queda claro que siempre está orando por los demás, él dice siempre orando. No dice siempre he orado como algo que ya terminó, sino orando. Es decir, Pablo ora de manera continua por los cristianos de Colosas. Este verbo de orar denota una acción que no es algo que se lleva a cabo una sola vez, sino algo que se hace de forma repetida. Y para confirmar que eso es así, vean en el versículo 9. Por si no nos queda claro que Pablo siempre está orando por los colosenses, vean cómo dice el versículo 9: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar. Eso nos confirma que él oraba por ellos de forma continua. Entonces, en sus oraciones a Dios, tanto Pablo como Timoteo, y seguramente los otros miembros del equipo de ellos que estaban ahí, vean, vuelvan conmigo al versículo 3, dice: siempre orando por vosotros damos, es decir, en plural. No solamente soy yo, sino que también es Timoteo y seguramente todos los demás colaboradores que estaban ahí con él. Entonces, ellos agradecen al Padre porque las personas de Colosas han puesto su fe en Cristo. No lo hace de forma individual, sino que lo hace de forma plural y dice damos. Entonces, eso es lo que un creyente junto con el cuerpo de Cristo debería de hacer: darle gracias a Dios porque las personas están viniendo a los pies de Cristo. Entonces hay en Pablo y en sus compañeros un agradecimiento tal porque las personas están creyendo el mensaje del Evangelio, pero ellos no se detienen a pensar en si quienes están anunciando el mensaje en esa región son alguien que no sean del equipo de él. Pablo no se detiene a pensar en decir: ay, me ganaron el mandado los de Epáfras. No, él está contento porque lo importante es que la gente está creyendo el Evangelio. Lo importante es que Dios está obrando y más personas están poniendo su fe en Cristo. Y para Pablo eso es motivo de agradecer, es un motivo de agradecimiento. Ahora, otra cosa importante que vemos acá es que la iglesia era una iglesia gentil, era una iglesia donde no habían judíos, aunque en la ciudad habían judíos, era una iglesia mayormente gentil. Entonces, Pablo era un judío, pero estaba escribiendo una iglesia gentil. Pero vean en el versículo 2, hermanos, que Pablo ha expresado su deseo de gracia y paz. ¿Y de quién proviene esa gracia y paz? De nuestro Padre. Entonces Pablo está poniendo a los gentiles y a los judíos bajo una misma paternidad. Pablo está diciendo: tenemos un mismo Padre, y esto es únicamente posible por la obra de Cristo. No importa si alguien es judío o es gentil, esa persona necesita a Cristo. Todos necesitamos a Cristo. No importa nuestro estatus social, no importa nuestra etnia, no importa nuestra nacionalidad. Todos necesitamos a Cristo. Por ejemplo, ahorita que está muy de moda eso del mundial, vemos cuántas nacionalidades, ¿verdad?, están disputando. Y por ejemplo, alguien hacía un comentario hace poco que casi en todas las elecciones hay un afrodescendiente. Ahora, no importa la nacionalidad de las personas, todos necesitan a Cristo. Y Pablo está diciendo eso: no importa si es judío o es gentil, todos, si han puesto su fe en Cristo, tenemos un solo Padre. Entonces Pablo pone bajo una misma paternidad a la iglesia gentil como a la iglesia judía. Y otra cosa también importante, hermanos, es que Pablo no está orando por personas en específico, sino que está orando de forma general. Él ora por aquellos que han creído en el Evangelio, aquellos que están en Colosas, pero que han creído en el Evangelio. Pablo no se detiene a hacer divisiones cuando ora. Él no separa a los líderes, o no separa a aquellos que han alcanzado madurez espiritual, o no ora solo por aquellos con quienes simpatiza, sino que ora por todos aquellos que han puesto su fe en Cristo.
Ahora veamos también en el versículo 4 que Pablo dice que ellos empezaron a orar por estos cristianos de Colosas o por los cristianos colosenses cuando oyeron acerca de su fe. Vean, versículo 4 dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Entonces, ¿cuándo empiezan a orar por ellos? Cuando escuchan de que ellos han puesto su fe en Cristo. Eso nos confirma que Pablo no los conocía. Pero es importante, hermanos, que Pablo ha entendido que el poner su fe en Cristo que los colosenses no hayan puesto su fe en Cristo de una forma superficial, sino que realmente habían creído en Jesucristo. El poner la fe en Cristo no se trata de tener un conocimiento superficial de Jesús, sino que se trata de haber puesto la confianza en Él, en su vida sin pecado, en su muerte y en su resurrección. Y se trata de confiar que únicamente en Él está el camino hacia el Padre. Por eso es que vamos a ver aquí, hermanos, que Pablo vincula mucho a Cristo con el Padre. Porque para llegar al Padre, para poder ser parte de esa familia, de esa misma paternidad, no lo podemos hacer sin Cristo. Podemos llegar a pensar que tenemos acceso al Padre sin Cristo, pero no significa que si quitamos a Cristo de la ecuación tengamos acceso. Necesitamos a Cristo para poder estar bajo esa misma paternidad. Entonces Pablo está diciendo: no solamente conocen de Jesús, sino que han puesto su confianza en Él y únicamente en Él, porque Él es el camino al Padre. Y eso es curioso, hermanos, porque hay un personaje que es un historiador. Él es un ateo agnóstico, se llama él. Si usted no comprende qué es un ateo, le puede preguntar al hermano Ed, a la hermana Elena, a la hermana Yolisette, que les expliquen qué es un ateo y un agnóstico, porque ellos lo aprendieron ahora. Un agnóstico, hermanos, es alguien que no afirma que Dios existe, pero tampoco lo niega. Y un ateo dice: sí, Dios no existe. Entonces, este historiador se llama Bart Ehrman, y él ha escrito un libro que se llama, así en signo de pregunta, ¿Jesús existió? Y él afirma que Jesús existió. Vean lo que él dice en su libro. Él señaló prácticamente todos los historiadores. Es curioso cómo él lo plantea. Dice: prácticamente todos los historiadores cuerdos del planeta, ya sean cristianos, sean judíos, sean musulmanes, sean paganos, sean agnósticos o ateos, lo que sea, han llegado a la conclusión de que ciertamente Jesús existió. Entonces, este Bart Ehrman no niega la existencia de Cristo. Él dice: Jesús existió, y de hecho lo llaman el Jesús histórico. Cuando usted escuche hablar de Jesús histórico, es porque es el Jesús que la historia confirma que existió. Sin embargo, aunque él afirma que Jesús existió y lo llama Jesús histórico, no ha puesto su fe en Jesús. No ha creído en Jesús como Señor y Salvador. Y algo curioso de este historiador es que se formó en un seminario teológico, de Princeton. Entonces, a pesar de tener tanto conocimiento y de afirmar que Jesús existió y de conocer lo que la Biblia dice acerca de Cristo, no ha creído en Él. Entonces, hermanos, poner la fe en Cristo no es solamente creer que Él existió, o creer que Él fue un buen hombre, o creer que Él fue un buen maestro, porque, por ejemplo, los socialistas creen en que Jesús existió. Los comunistas, ¿verdad?, dicen: no, de hecho, Jesús fue el primer revolucionario. Pero creer en Jesús, o que Jesús existió, es una cosa, y poner su confianza, su fe en Él y en su obra es otra. Y a eso se refiere Pablo cuando dice que los colosenses tienen su fe en Jesús. Y hoy en día existen muchos cristianos nominales, es decir, muchos cristianos que alegan ser cristianos, muchos cristianos que dicen que son cristianos, pero que sus vidas no han sido transformadas.
siguen viviendo de la misma forma que vivían antes, siguen muertos en sus delitos y pecados. Y es bien fácil decir, sí, yo soy cristiano. De hecho, no sé si ustedes han notado que medio mundo hoy lo saluda a uno como, ay, Dios te bendiga, y hasta le dicen a uno amén, pero no son creyentes. Entonces, los colosenses están en una cultura helenista, es una cultura con mucha influencia griega, y en esa cultura adoraban a diferentes dioses falsos. Sin embargo, ellos, antes de conocer a Cristo, vean por favor Colosenses 1:21, cómo eran. Dice Pablo, y vosotros también, es decir, ustedes colosenses, también erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, y ahora os ha reconciliado. Entonces, antes de ellos adoraban a otros dioses, ellos actuaban contrario a la voluntad de Dios, porque ellos eran enemigos de Dios. ¿Verdad que eso es lo que dice Pablo? Eran enemigos en vuestra mente. Ahora que ellos han puesto su fe en Cristo, ahora que ellos han creído el Evangelio, la cosa ha cambiado, ya no son lo mismo. Por eso es que Pablo está asegurando que esta gente realmente puso su fe en Jesús, porque han cambiado, porque han sido transformados. Y al ver esa transformación, para Pablo es una razón suficiente para agradecer a Dios y glorificarlo. Y de esa misma forma nosotros debemos de hacer, hermanos, agradecer al Señor, porque cada día Él añade a su iglesia aquellos que han de ser salvos. Nos detenemos nosotros cuando oramos a agradecer a Dios por eso, o más bien nuestras oraciones son centradas en nosotros, en nuestras necesidades. A veces quizá oramos porque el Señor nos ha salvado a nosotros, pero no oramos porque el Señor ha salvado a otros que ni siquiera conocemos. Y eso lo vemos también en el Evangelio de Lucas, hermano, donde Cristo enseña que dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Debería de haber gozo en nuestro corazón también cuando un pecador se arrepiente. Para Pablo esta era razón suficiente para agradecer a Dios, porque las personas estaban rindiendo a Cristo, y debe de ser razón suficiente para nosotros también, para que alabemos a Dios, porque el que la gente venga a Cristo es obra de Dios, y el Señor merece ser exaltado por eso. Debemos de estar agradecidos con el Señor por eso. Sin embargo, lastimosamente no es lo que vemos en las iglesias hoy en día. Entre las iglesias hay una rivalidad, hay un deseo de ser protagonistas y de tener reconocimiento. De hecho, algunas iglesias consideran que si la persona no acepta a Cristo en esa iglesia, no son salvos. Tiene que ser en nuestra iglesia, dicen algunos, si no, no son salvos. Pero no es lo que vemos aquí en Pablo. Pablo se alegra porque no importa quién fue a predicar, lo importante es que la gente está llegando a Cristo. Por ejemplo, la Iglesia Católica tiene en sus dogmas la creencia de que fuera de la iglesia no hay salvación, ya que Cristo estableció la iglesia como su cuerpo y como el canal de su gracia, dicen ellos. Y ellos, no sé si ustedes han oído, que dicen, si alguien se sale de la iglesia y se hace protestante, perdió la salvación. Ahora, eso piensa la Iglesia Católica. Lo triste es que muchas iglesias evangélicas piensan igual. Muchas iglesias evangélicas piensan de esa forma. Si no acepta a Cristo en esta iglesia, entonces no es salvo. Dudan de la conversión de la persona. Pero en nuestro corazón no debería de ser así, sino que debemos estar gozosos cuando alguien viene a los pies de Cristo, ya sea en nuestra iglesia o en otra iglesia. Bueno, estoy hablando de iglesias que verdaderamente predican el evangelio bíblico, ¿verdad? Si la iglesia es una iglesia falsa, claro que nos vamos a oponer a ello. Entonces, si nosotros sabemos de personas que han puesto su fe en Jesucristo en una iglesia distinta de la nuestra, también debemos de agradecer al Señor. ¿Recuerdan ustedes que el Señor mandó a los discípulos a que fueran a predicar? Y en Lucas 9:49 Juan le dice, Señor, había uno que estaba echando fuera demonios, pero se los impedimos. ¿Por qué? Le dice Juan. Porque no eran de nuestro grupo, porque no se reunían con nosotros. Y el Señor, ¿qué le responde? No se lo impidan.
el que no es contra nosotros es por nosotros. Entonces el principio se puede aplicar. Si alguien viene a los pies de Cristo, aunque no haya sido porque nosotros le hemos predicado el Evangelio, sino porque alguien más, bueno, está obrando, está haciendo la obra de Dios, por lo tanto no deberíamos de sentir celos, sino al contrario, agradecerle a Dios. Ahora, si es un falso evangelio el que le han predicado, ahí sí, hermano, nos tenemos que poner, ahí no hay duda. Pero vean que el pasaje también nos enseña, vamos a Colosenses 1:4, y el pasaje también nos enseña de que no solo tenían su fe en Jesús, sino que también tenían amor por todos los santos. ¿Verdad que se dice? Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. ¿Y de qué más oyó Pablo? Del amor que los colosenses tenían por los otros cristianos. Y es precisamente ese amor el que Pablo quiere que tengamos por nuestros hermanos, y en especial por los recién convertidos, por los nuevos. Así que, hermanos, esa es razón suficiente para que nosotros oremos agradeciendo a Dios por las nuevas conversiones. Pero Pablo también agradece porque el Evangelio ofrece esperanza. Vean versículo 5. Dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Entonces Pablo lo que está diciendo es: sin esa esperanza ustedes no podrían ser fieles a Cristo ni podrían amar a los hermanos. Esa esperanza es la causa de tener amor por los hermanos y la causa de que seamos fieles a Cristo. Esa es la esperanza, es la base para que ejercitemos la piedad, para que practiquemos la piedad. Es la esperanza la que nos lleva a someternos en obediencia a nuestro Señor. En el versículo 3, Pablo dice que da gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vean que en el versículo 2 ha dicho que Dios es nuestro Padre, ¿verdad? Dice que Él es tanto el Padre de Pablo como el Padre de los colosenses. Es nuestro Padre, dice Pablo. Ahora en el versículo 3, él dice que Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, es Señor tanto de Pablo como de los colosenses. ¿Sí me van siguiendo? El Señor es nuestro, Cristo dice es nuestro Señor. Ahora, como es nuestro Señor, nosotros estamos obligados a someternos a su voluntad. ¿Qué es lo que nos lleva a someternos a la voluntad de Cristo? Bueno, la esperanza, esa esperanza que tenemos. Pero ¿quién nos da esa esperanza? Pablo dice que es el mensaje del Evangelio. Entonces, la base para que nos sometamos a Cristo, para que practiquemos la piedad, para que ejercitemos la piedad, es la esperanza que está guardada en los cielos. Y vean cómo Pablo describe esta esperanza. Primero dice que es una esperanza que está guardada. Y esto tiene que ver con lo que Cristo ha hecho por el creyente. La obra de Cristo no solo ofrece la salvación de la ira de Dios, sino que también ofrece una seguridad futura. Y hermanos, esto es precioso bueno, al menos yo lo veo precioso, porque me dice que mi salvación no depende de mí, depende de lo que Cristo ha hecho. Para otras personas probablemente les estoy echando sal en herida, porque algunos piensan, es que la salvación depende de que yo la cuide. Pero dice que la esperanza está guardada. ¿Por quién? Por Cristo. Pero no solo dice que está guardada por Cristo, sino que también está guardada ¿dónde? En los cielos. Entonces, tiene que ver con lo que Cristo ha hecho por el creyente, porque la obra de Cristo no solo nos ofrece librarnos de la ira de Dios, sino que también ofrece una seguridad futura, porque esa esperanza es la culminación de la bendición y es lo que el creyente anhela. El cielo, hermanos, no es atractivo por el lugar como tal, sino por quien va a estar en ese lugar.
Y Pablo no solo dice que la esperanza es segura, sino que también nos dice que es una esperanza pura. Porque ¿a dónde está guardada la esperanza? En los cielos, en el lugar donde Cristo mora. Es el lugar donde la polilla y el orín no corrompen, en donde los ladrones no roban ni hurtan. En otras cartas, Pablo llama a esta esperanza la esperanza de la vida eterna. Por ejemplo, en Tito 1:2. En Efesios 1:14 también lo llama herencia. Y Pedro también lo llama herencia. Vayan conmigo, por favor, a 1 de Pedro 1. Versículos 3 y 4. Dice el Señor: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Noten que también Pedro hace esa misma combinación del Padre y del Hijo, ¿no? Y dice que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Para qué, hermanos? Para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una, vean cómo describe esta herencia, esta esperanza viva, como una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. ¿Y cómo dice ahí? Reservada, ¿dónde? En los cielos, para vosotros. Entonces, no solamente es una esperanza segura, sino que también es una esperanza pura, porque se encuentra en un lugar santo, en el lugar donde Cristo mora. Pero volvamos a Colosenses 1. Pablo en esta misma carta, vean el versículo 27, él la llama la esperanza de gloria. Dice aquí: en el Dios quiso dar a conocer las riquezas, noten, de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, ¿quién es la esperanza en sí? No es el lugar, aunque está guardada en el cielo. Aunque es una esperanza segura y es una esperanza pura, ¿quién es la esperanza en sí, hermanos? ¿A quién le está llamando Pablo? A Cristo. Cristo es nuestra esperanza. Y entonces nuestro anhelo debería de ser estar con Cristo. Mientras ese día llega, mientras un día vamos a poder disfrutar de la presencia de Jesucristo, donde el pecado no nos va a separar más de Él, donde ya no habrá llanto ni dolor, sino que vamos a poder admirar al Señor durante toda la eternidad. Esa esperanza nos anima a poner la mirada en las cosas celestiales y no en las terrenales. Esa esperanza nos anima a amar a nuestros hermanos y a ser fieles a Cristo. Colosenses 3, 1 y 2 dice: poned la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Entonces, nuestra esperanza es Cristo mismo, Cristo reinando. Y eso, hermanos, sin duda es un motivo real para que nos gocemos y agradezcamos a Dios. Y eso nos permite tener una fe arraigada en Cristo y un profundo amor en su iglesia, que un día vamos a estar en Cristo. Piénselo de esta manera. Voy a tratar de ponérselo de forma más práctica. Un día vamos a tener que estar todos nosotros por toda la eternidad juntos. Entonces piénselo: voy a tener que estar con el hermano Víctor toda la eternidad. No, hermano, gócese, porque va a estar ahí en la presencia del Señor. Y eso nos debe de motivar a empezar a amarnos desde ahora. Nos debe de motivar a empezar a ser fieles a Cristo desde ya, porque un día vamos a estar con Él en toda la eternidad. Ahora, vean, hermanos, que Pablo sigue describiendo esta esperanza. Volvamos al capítulo 5. Dice que esta esperanza ellos ya la habían oído. ¿Cuándo fue que la oyeron? Por la palabra verdadera. Dice, o sea, cuando oyeron la palabra verdadera, oyeron de la esperanza. ¿Y cuál es esa palabra verdadera? El Evangelio. Entonces, a diferencia de la herejía
que estaba amenazando a la iglesia, la herejía es una mentira. Pero a diferencia de la herejía, el evangelio es la palabra verdadera. El evangelio es la verdad y esta debe ser oída. Vean que dice que ellos oyeron el evangelio, oyeron de la esperanza cuando oyeron el evangelio, y debe ser oída y debe ser creída. Pero la mentira no debe ser escuchada, sino debe ser rechazada. Y aclaro esto, hermanos, porque a veces conozco varios cristianos que dicen: no es que yo oigo al falso maestro porque la Biblia nos manda que oigamos todo, pero retengamos solo lo bueno. Entonces, no, la mentira no debe de ser tolerada. ¿Cómo fue que Satanás engañó a Eva? Mintiéndole, torciendo la escritura. Entonces no debe de ser escuchada, sino que debe de ser rechazada. El evangelio es el único mensaje que transforma y ya nos ha sido dado. De esa manera debe de ser proclamado el evangelio, tal como el Señor nos lo dejó. Y a propósito de proclamar el evangelio, esa es la tercera cosa por la que Pablo agradece. Pablo agradece porque el evangelio había llegado a los colosenses, pero también a todo el mundo. Vean versículo 6. Dice que el evangelio ha llegado hasta vosotros, es decir, hasta los cristianos de Colosas o hasta la ciudad de Colosas, pero así como a todo el mundo. Así como llegó a Colosas, también está llegando a otros lugares. Esa es la idea. Y Pablo aquí ocupa una hipérbole. Ustedes ocupan las hipérboles cuando hablan. Bueno, una hipérbole es una exageración. Por ejemplo, ¿y quiénes llegaron a la iglesia hoy? Todo el mundo llegó. Y no llegó todo el mundo, porque no todo el mundo está aquí. Pero, ¿qué vamos a entender con esa exageración? Que llegaron la mayoría. Es lo que Pablo está diciendo. Pablo dice: llegó a Colosas, pero también está llegando a otros lugares, está llegando a todo el mundo. Y vean que esta frase ha llegado a vosotros, está hablando del evangelio. Esta frase que dice que ha llegado hasta vosotros también puede traducirse como está presente entre ustedes. Es decir, llegó, pero no llegó y se fue, sino que llegó y se quedó, está ahí en medio de ustedes. Esa es la idea. Entonces Pablo dice: el evangelio llegó y está entre ellos, sigue con ellos. Prueba de ello, o la evidencia de que está entre ellos, es que está produciendo fruto. Pero dice que no solo llegó a los colosenses, sino que también llegó a todo el mundo. Y eso nos hace recordar la gran comisión. ¿Se acuerdan que Jesús les dice a sus discípulos que vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a todas las naciones y que les enseñen en qué? Las palabras de Cristo. Mateo 28, del 19 al 20. Ahora, en esta carta, hermanos, tiene un gran significado esto, el hecho de que Pablo esté diciendo el evangelio se está propagando. ¿Por qué? Porque ¿dónde estaba Pablo? Vamos a ver si pusieron atención. ¿Dónde estaba Pablo? ¿Oh? Preso. Estaba en Roma preso. ¿Recuerdan ustedes Romanos 15, 19, si mi mente no me falla? Dice que Pablo ha llenado desde Macedonia hasta Ilírico con todo el evangelio. Véanlo, por favor, hermano, solo para ver si no estoy inventando. Romanos 15. Ya ven que estaba inventando, porque dice desde Jerusalén, dice Romanos 15, 19, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Pablo dice: yo he predicado por todas esas regiones. Hay regiones que él no logró cubrir, pero ahora está preso. Entonces cualquiera podría pensar: ya no se predicó el evangelio. Pero el hecho de que Pablo esté preso y que él diga que el evangelio está llegando a todo el mundo, nos da la idea de que la palabra sigue corriendo, que la palabra sigue siendo proclamada. Entonces, en esta carta, esta frase tiene un gran significado, porque Pablo está expresando que el evangelio, que la palabra de Dios no se ha quedado estancada, sino que sigue corriendo.
sino que está llegando a todo el mundo. Y Dios ha permitido eso, hermanos, que el Evangelio se proclame en diferentes partes del mundo. De hecho, ¿por qué hemos creído nosotros en Cristo? Porque un día alguien nos habló del Evangelio, porque el Señor ha permitido que en este pequeño país también el Evangelio llegue. Y por tal motivo debemos agradecer a Dios. Y una de las formas de mostrar ese agradecimiento es nosotros siendo proclamadores de ese Evangelio. Que seamos nosotros quienes llevan el mensaje a aquellos que no lo han escuchado. Y me quiero detener también en el hecho que Pablo dice que el Evangelio lleva fruto. Es decir, el Evangelio lleva fruto por sí mismo. Tiene esa característica. Es un mensaje que tiene poder en sí mismo. Es un mensaje que transforma la vida de las personas. ¿Recuerdan Romanos 1:16 que dice? No me avergüenzo del Evangelio porque es que poder de Dios. Es un mensaje que el mensaje ya implícito tiene poder. No tenemos nosotros que cambiarle nada, no tenemos que hacerlo más atractivo, no tenemos que estarlo manipulando, porque entonces lo que estamos haciendo es diluyéndolo, le estamos quitando su pureza. Y algo importante aquí es que dice que el Evangelio lleva fruto, y esto es algo que ocurre también de forma continua. No es que solo lleva una vez fruto, sino que lo hace de forma continua. Es algo dinámico, no es algo estático. Hay algunas plantas que se conocen como monocárpicas. ¿Y qué significa eso? Bueno, que estas plantas se caracterizan porque invierten toda su energía en tener un solo evento de floración y de fructificación. Después de que dan el fruto, la planta madre se muere. Por ejemplo, el maíz. ¿Verdad que el maíz solo una vez da hecho una mazorca y después ¿qué hacen los campesinos? Hasta la doblan, ¿verdad? Porque ya no va a dar más. Cuando después van a preparar el terreno, cortan todo lo que estaba ahí sembrado, pero una vez ya quitado la mazorca, ¿qué es lo que hacen? La doblan porque saben que no va a dar más, aunque después vuelvan a limpiar y van a volver a sembrar. Pero el Evangelio no es así. El Evangelio está dando fruto de forma continua. Y lo mismo ocurre, volvamos a Colosenses 1, hermanos. Colosenses 1:6 dice que lleva fruto, pero no solamente eso, sino que también, ¿qué pasa? Crece en vosotros, dice Pablo. Y esta palabra también crece, lleva la misma idea de que está creciendo. No es que ya creció y se queda ahí, sino que está creciendo, está expandiéndose. Evis Carballosa lo expresa así: el Evangelio es dinámicamente capaz de crecer y de expandirse entre los hombres. Y es que una vez que las personas conocemos el Evangelio, queremos que también otros lo conozcan. ¿No les pasa a ustedes eso? Que queremos, como nosotros que hemos conocido a Cristo, hemos conocido el Evangelio, lo primero que hacemos es que queremos que otros lo conozcan, que mi mamá lo conozca, que mi papá lo conozca, que mi hermano o que mi hermana. Queremos que también las personas vengan y pongan su fe en Cristo. Y de repente estamos compartiéndolo. ¿Por qué? Porque está produciendo fruto en nosotros. Entonces también queremos que produzca fruto en otros. A veces no sabemos ni cómo hacerlo, pero hacemos el intento de compartirlo. Simplemente lo hacemos. Vean por favor conmigo 1 Tesalonicenses 1, versículo 6. Hasta el 8 dice: vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros, dice Pablo. O sea, los tesalonicenses llegaron a ser imitadores de Pablo y de su equipo y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu. De tal manera, vean, que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Ellos se convirtieron, pero también empezaron ¿a qué? A divulgar la palabra. Y luego dice: no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Ya la gente, cuando Pablo los evangelizaba, ya la gente conocía el Evangelio. ¿Por qué? Porque los tesalonicenses están predicando la palabra. Y eso es lo que
el Evangelio hace. El efecto transformador del Evangelio no solo nos hace nacer de nuevo, sino que también nos santifica, nos lleva a predicar. ¿Por qué? Porque es un poder continuo, es un poder que nos está transformando, o al menos debería de estarnos transformando. El fruto entonces es salvífico, pero también es santificador. Y esta idea en el versículo 6 de Colosenses, si regresamos ahí, vamos a ver que se completa con la siguiente frase. Vean que dice que ha llegado hasta vosotros, así como todo el mundo, y lleva fruto y crece en vosotros. Y noten, desde el día en que lo oíste. Es decir, aquí lo oyeron, pero después de que lo oyeron, sigue dando fruto. Desde el día en que lo oísteis y conocisteis la gracia de Dios. Estos verbos oír y conocer están en un modo aoristo, es decir, un modo de algo que que nos muestra la realidad de algo que ya ocurrió. Entonces está dando por sentado que ellos han conocido la gracia, y desde ese momento en que conocieron la gracia del Señor, han empezado a dar fruto y han comenzado a crecer. Y esa es la prueba de que ellos han creído la palabra de verdad. Esa es la prueba de que realmente conocieron la gracia de Dios, que sus vidas han sido transformadas. Así que pensando en eso, hermanos, deberíamos nosotros también examinar nuestras vidas, si están experimentando una transformación. Y una forma de examinar nuestras vidas es cuál es nuestra actitud hacia cierto pecado en particular. ¿Lo toleramos o estamos al menos intentando dejarlo? ¿Lo toleramos? ¿Nos es indiferente el pecado? ¿O lo confesamos delante del Señor? Luego de que pecamos nos arrepentimos y lo confesamos y le pedimos ayuda al Señor. ¿O nos es indiferente y hemos aprendido a vivir con ese pecado? Y déjenme ser más intencional y más desafiante. Y yo les invito a que piensen, hermanos, si desde que se congregan en esta iglesia su santidad ha progresado o no. Porque si no ha progresado, digamos que usted viene de otra iglesia y se cambió a esta, y desde que está en esta iglesia sigue igual que como estaba allá, hermano, lo único que ha hecho es cambiar de lugar y de personas. Pero si su vida está avanzando, entonces la sana enseñanza está transformándonos. Yo les invito a que hagan esa meditación. Ahora bien, noten en el versículo 7 que dice Pablo que ellos aprendieron la gracia de Dios debido a que alguien se las enseñó. ¿Quién dice que él se las enseñó? Dice, como lo habéis aprendido de Epafras. Entonces Pablo está agradecido también porque hay hermanos fieles que están predicando el Evangelio. Hay ministros que son fieles y que predican, y no solo predican, sino que también están preocupados por la salud espiritual de los creyentes. Si bien es cierto, es Dios quien trae a las personas, o es Dios quien salva a las personas, la forma en que Dios ha decidido salvar a las personas es a través de la predicación del Evangelio. Y la predicación del Evangelio es llevada a cabo por personas. Entonces Pablo está agradeciendo por estos ministros fieles que no solo sirven al Señor en la proclamación del Evangelio, sino que se preocupan por la salud espiritual de las ovejas. Se preocupan porque el rebaño no caiga en estas herejías, porque el rebaño no sea corrompido por la falsa enseñanza. Y hermanos, hay que recordar que la mies es mucha y los obreros pocos. Pero el Señor ha enviado obreros a la mies y dan fruto y cuidan de las ovejas de Cristo. Ahora, vean la descripción que Pablo hace acerca de Epafras. Versículo 7 dice, lo habéis aprendido de Epafras. Lo primero que Pablo está diciendo es que Epafras enseñaba el Evangelio. Y un Evangelio genuino, no un Evangelio corrompido. Luego también dice que es un consiervo.
Pablo quiere expresar la fidelidad de Epafras para con su Señor. Pablo está diciendo, Epafras sirve al Señor de la misma forma que yo lo estoy sirviendo. Pablo quiere mostrar que Epafras está completamente sometido a su amo. De hecho, en Filemón 23, versículo 23, Pablo dice que Epafras también es prisionero de Cristo, aunque Epafras no estaba preso, pero estaba ahí con Pablo acompañándole. Entonces Pablo lo ve como que si estuviera preso. Luego también dice que Epafras es un consiervo amado. O sea, Pablo le tiene alta estima a Epafras. Luego dice que es un fiel ministro para la iglesia de Colosas. Vean el versículo 7, la última parte, dice que es un fiel ministro de Cristo. ¿Para quién? Para vosotros, es decir, para la iglesia de Colosas. Y en el versículo 8 dice que Epafras les ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Entonces Epafras ha dado un informe acerca de los cristianos de Colosas. Pablo hay información que no tenía, pero Epafras viene, la trae, y eso le permite a Pablo tener un panorama mejor de la iglesia. Y eso lo lleva a Pablo a preocuparse por la iglesia, porque ve que están siendo amenazados. En Colosenses 4:12 también Pablo dice que Epafras ora por esta iglesia para que estén firmes, perfectos y completos. Entonces Pablo está convencido de que el evangelio que Epafras ha compartido en Colosas es un evangelio genuino, y está convencido de que este es un hombre fiel a su Señor. Por lo tanto, está agradecido de que el Señor levante ministros, levante siervos que predican el evangelio, y nosotros deberíamos estar agradecidos con ellos, hermano, por eso mismo. De hecho, nosotros venimos a Cristo porque seguramente alguien nos compartió el evangelio. Nosotros estamos siendo santificados porque un siervo inútil como yo les ha compartido algo alguna vez. Entonces debemos de estar agradecidos por estos siervos inútiles. Pablo también dice en el versículo 8 que Epafras le ha declarado el amor de los colosenses en el Espíritu. Y si ustedes notan, esta es la primera, y si mi mente no me falla, es la única vez que Pablo menciona el Espíritu. Ya vimos que habla del Padre y que habla de Cristo, pero del Espíritu es la primera vez que lo menciona, y creo que es la única en la carta. Probablemente porque la carta tiene un énfasis en Cristo y en su obra. Recuerdan que yo les dije que el antídoto para la herejía, ¿cuál era? La preeminencia de Cristo y la suficiencia de Cristo. Entonces por eso Pablo quizás no menciona mucho la obra del Espíritu, pero aquí lo está mencionando. Y Pablo no quiere pasar por alto el hecho de que el tener amor entre los hermanos es una obra del Espíritu. Que el tener amor entre los creyentes no es nuestra naturaleza, no es algo que experimentamos sin Cristo, sino que es el producto de que el Espíritu Santo ha injertado una nueva naturaleza en nosotros. Y eso solo ocurre en aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús. Eso lo pueden confirmar en Romanos 5:5 y en Gálatas 5:22. En el versículo 4 Pablo ha dicho que él oye acerca del amor de los colosenses por los santos, pero ese amor no es producido de nosotros, no viene de nuestro interior como algunos piensan, sino que es el Espíritu. Hay un comentarista que se llama Harris Murray, y él dice: no es un amor espiritual, sino un amor inspirado por el Espíritu. No es un amor humano, sino que es un amor que el Espíritu ha despertado en los creyentes. Es un amor que el Espíritu ha regalado, es un amor que el Espíritu ha engendrado. Y en Romanos 15:30 Pablo dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando. Entonces se trata de algo que el Espíritu hace. Es parte de la transformación que el Evangelio produce en los creyentes, porque el Espíritu Santo utiliza el mensaje del Evangelio, tanto para salvar como para santificar. Para Pablo, hermanos, era motivo de regocijo saber que hay ministros fieles como Epafras,
que estaban enseñando el Evangelio en lugares donde él no había podido llegar. Y le daba gracias a Dios por eso, porque su palabra estaba siendo predicada. Aunque él estuviera en prisión, la palabra no estaba presa, como dijo en 2 Timoteo 2:9. Y otra forma de que nosotros podemos mostrar agradecimiento es apoyando a estas personas que proclaman el Evangelio. Pero también nosotros debemos anhelar ser fieles como Epafras al momento de proclamar el Evangelio. A veces hablamos de ciertas denominaciones porque tienen unas prácticas fuera de orden. Pero estas denominaciones que tienen esas prácticas fuera de orden sí tienen la buena práctica de evangelizar. Y a veces nosotros no hacemos eso. De hecho, en los círculos reformados poco se practica el evangelismo. Pero vemos que Pablo se agrada y le agradece a Dios porque hay otros hombres que están evangelizando. A veces tal vez estas iglesias o estas denominaciones no ocupan los métodos más adecuados, pero están proclamando el Evangelio. Y a nosotros nos hace falta esta valentía de compartir el Evangelio. Siempre pensamos que alguien más lo va a hacer, que alguien lo va a hacer por nosotros. Somos como aquellos que dicen, heme aquí, pero envía aquel. Debemos nosotros no solamente apoyar a quienes proclaman el Evangelio, sino anhelar ser fieles en la proclamación del Evangelio. Ya para ir cerrando, hermanos, esta mañana hemos visto en Colosenses 1, del 1 al 8, 4 razones por las que debemos agradecer a Dios y que debemos incluir en nuestras oraciones y así honrarlo. Número 1, agradecer por las personas que creen en el Evangelio. Número 2, agradecer por la esperanza que ofrece el Evangelio. Número 3, agradecer porque el Evangelio está siendo predicado alrededor del mundo. Número 4, agradecer por el ministerio de los hermanos fieles. Y de forma resumida hemos aprendido que el creyente genuino, vean que Pablo era un creyente genuino y mostraba esa gratitud hacia Dios a través de orar por otras personas. Entonces el creyente genuino vive en constante agradecimiento a Dios por su obra. Se alegra, se llena de gozo cuando las personas se arrepienten y vienen a Cristo. También el creyente agradece por la esperanza que ofrece el Evangelio y vive con la mirada puesta en esa esperanza. Vive con la mirada pensando en que un día va a poder disfrutar de su Salvador. También agradece por la madurez espiritual de sus hermanos y por la suya propia. Y también agradece por ministros fieles del Evangelio y los apoya. Que el Señor nos ayude a vivir agradecidos, hermanos, sin importar la circunstancia, y celebrar que el Evangelio continúa expandiéndose. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque sin duda tu palabra es rica, es abundante y nos instruye, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de meditar en ella. Gracias porque cuando vamos a ella nos damos cuenta de las áreas que necesitan en nuestra vida ser transformadas. Nos damos cuenta, Señor, dónde estamos fallando. Yo te suplico, Señor, que en nuestro corazón exista ese gozo, ese agradecimiento por la obra que tú haces, tanto en nuestra vida como en la vida de otras personas. Por aquello, Señor, que haces y que seguramente no nos damos cuenta. Pero gracias a Dios por tu obra y porque estás salvando a aquellos que tú mismo has escogido. Ayúdanos, Señor, a tener ese gozo cuando las almas se arrepienten. Ayúdanos, Señor, a que el Evangelio continúe llevando fruto y continúe expandiéndose. Ayúdanos, Señor, a tener esa mirada puesta en la esperanza que es Cristo Jesús. Y ayúdanos, Señor, a ser fieles al proclamar el Evangelio y también orar por aquellos que lo están haciendo. Y danos la valentía para hacerlo también, Padre bueno. En Cristo Jesús hemos orado. Amén. Señor le bendiga, hermanos.